adelante. Buenas noches, doctor. A continuación les voy a presentar sobre la materia de medicina legal con el tema investigación médico-legal de trastornos sexuales. ¿El individuo procesado y diagnosticado con sadismo sexual sería o no imputable ante la justicia en el siguiente caso? Pues vamos a revisar. Tenemos el caso de estudio. El día 20 de enero de 2020 se reporta la desaparición de una joven de 14 años llamada Mónica. Testigos refieren que haberla visto por última vez en la noche 19 de enero en las afueras de una discoteca de la localidad. La víctima habría acudido a dicho lugar juntamente con algunas amigas. Sin embargo, aproximadamente a las 00, algunas personas declaran que Mónica, en contra de su voluntad, fue llevada por tres individuos en un vehículo con rumbo desconocido. Avanzadas las investigaciones, Fiscalía procesó a los tres sospechosos antes mencionados por el delito de violación con muerte, tipificado en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal. Mediante las pericias médico-legales y criminalísticas se logró corroborar que la víctima falleció a causa de una asfixia mecánica por estrangulamiento. A su vez, se evidenció que la víctima previamente fue violentada sexualmente. En el lugar de los hechos se encontraron diversos indicios biológicos que, mediante los correspondientes análisis, se determinó que los mismos pertenecían a los procesados. Durante las declaraciones, pericias y demás material probatorio presentado, se estableció que la oxisa fue sometida a un intenso maltrato físico, además de ser violentada sexualmente para finalmente ser estrangulada. Mediante las pericias psiquiatras, se estableció que uno de los procesados padece de un trastorno de sexualidad, específicamente el sadismo. Para concluir con este caso, vamos a analizar unos ciertos puntos que tienen que ver y relacionarse con esto. Bueno, tenemos el Código Orgánico Integral Penal. En el artículo 35 habla sobre las causas de inculpabilidad. No existe responsabilidad penal en casos de error, prohibición invisible y trastorno mental debidamente comprobados. Artículo 35. Error de prohibición. Error de prohibición. Cuando la persona por error o ignorancia invencible no puede prever la ilicitud de la conducta. Artículo 36. El trastorno mental. El Código Orgánico Integral Penal establece que el trastorno mental es la persona que al momento de cometer la infracción no tiene la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o determinarse de conformidad con esta comprensión. En razón del padecimiento de un trastorno mental, no será penalmente responsable. En estos casos, la o el juzgador dictará una medida de seguridad. La persona que al momento de cometer la infracción se encuentre disminuida en su capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o de determinarse de conformidad con esta comprensión, tendrá su responsabilidad penal atenuada en un tercio de la pena mínima prevista para el tipo penal. Análisis criminológico del comportamiento psicopático. La conducta violenta de la psicópata tiene una serie de características típicas como consecuencias de sus rasgos de personalidad. Algunas características del comportamiento violento del individuo psicópata son las siguientes. Generalmente tiene un carácter depredador. Para el psicópata violento, sus víctimas son meras presas a su alcance, útiles para lograr su satisfacción. Sus víctimas no son personas, sino que la rebaja a la categoría de objeto, cosificación, y sus sentimientos no tienen importancia alguna para este individuo. Esto puede verse con clara evidencia en los casos más extremos de violencia psicópata, el homicidio y la agresión sexual en serie. De ahí relacionado con el sadismo. Es extremadamente cruel y despiadado. En numerosas ocasiones ejecutan los más crueles crímenes con una escalofriante tranquilidad, careciendo de las emociones que representan en la violencia ejercida por el resto de las personas. Se manifiesta de múltiples formas e intensidades. La violencia que ejerce el individuo psicópata tiene una muy variada forma de expresión, pudiendo pasar desde una sutil humillación psicológica hasta el asesinato más sádico que podemos imaginar. El sadismo. El sadismo sexual se comporta en los actos en los que la persona experimenta excitación sexual al infligir sufrimiento físico o psicológico a otra persona. El trastorno de sadismo sexual es el sadismo sexual que provoca malestar significativo, afecta sustancialmente al funcionamiento diario, daña a otra persona o afecta a alguien que no ha dado su consentimiento. En psicología, psiquiatra, condición de disfrutar causa dolor, humillación sin piedad a otros emocional o físicamente. En sexualidad, perversión sexual que provoca excitación al causar dolor o humillación a otra persona y o al presenciar dicho dolor o humillación. Bueno, el trastorno mental. El trastorno mental
o enfermedades mentales son afecciones que impactan su pensamiento, sentimientos, estados de ánimos y comportamiento. Puede ocurrir en un corto periodo de tiempo o aparecer y desaparecer. Algunos pueden ser crónicos de larga duración. Pueden afectar su capacidad de relacionarse con los demás y funcionar cada día. El tratadista Terragani establece que la inimputabilidad es aquella que indica ciertos estados mentales que son causantes principales de la imposibilidad de comprender la criminalidad del acto. Esas causas indicadas por la ley Terragani 1981. Así también, Roxin establece que el imputable es aquel que no puede hacer nada al respecto en cuanto al cometimiento del delito, ya que su actuar en ese momento no está vinculado con la verdad y no sabe la maldad de su acto. Bueno, en conclusión, con el caso que se ha dicho en un principio, en este caso, el afectado que tiene el victimario que tiene sadismo no sería imputable para la persona que mediante las pericias psíquicas se estableció en uno de los procesados padece de un trastorno de la sexualidad, específicamente el sadismo. En base a la investigación que se realizó, se tiene que el sadismo se relaciona con un acto psicópata, ya que el sadismo sexual provoca un malestar significativo, afectando sustancialmente el funcionamiento diario, daña a otra persona relacionada con el mismo. Esto se considera un trastorno mental y en base al artículo 35, causas del Código Orgánico Internacional, causas de inconformidad, no existe responsabilidad penal en los casos de error, de prohibición invisible y trastorno mental, debidamente comprobados. Y de hecho hay un estudio que en el mismo caso lo dice. En el caso estudiado se tiene que uno de los procesados padece trastorno de ansiedad, específicamente el sadismo, razón por la cual este ciudadano sería no imputable ante la justicia. Eso es lo que puedo decir en base a este tema. Muchas gracias.